¿Quién vive, hermanos? Ok. A Él sea toda la gloria, ¿verdad? No sé qué predicar, bueno, porque creo que en la alabanza a Dios hablo muy fuerte. Y ya yo creo que, híjole, vamos a tratar de dar el mensaje después de ese toque del Espíritu Santo en la alabanza. Yo no sé, dice la palabra que estábamos diciendo hace ratito con los muchachos acá en el devocional. ¿Sabían, familia, que antes de que pasemos con ustedes, los muchachos tienen un devocional acá adentro? Ellos tienen un devocional 9:20 más o menos, ¿verdad? Y la palabra que dimos allá adentro es: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la palabra. Y el día de hoy nosotros le estamos buscando de todo nuestro corazón. Y el Señor dice, ¿sabes qué dice? Aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Me estabas buscando? Yo también te estaba buscando, porque lo dice. ¿Qué dijimos? Apocalipsis 3:20. Y aquí que yo estoy, por ti llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y la presencia de Dios es aquello que nos va a transformar, es aquel que nos va a dar una vida nueva. Y bueno, a mí me da mucho gusto iniciar esta serie de las mamás. Me da mucho gusto porque en lo particular yo tuve una mamá que luchó por mí a pesar de todo y contra todo, inclusive contra mí mismo. Yo creo que ustedes lo han experimentado. Una mamá que no me desechó como el mundo me desechó, sino siempre creyó que Dios podía hacer algo en mi vida. Y si el día de hoy estoy aquí y estoy viviendo lo que estoy viviendo, yo creo que en gran parte es por las oraciones de aquella mujer de Dios que doblaba sus rodillas para clamar por mí. Su palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo le respondí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, o como dicen en la otra versión, ¿no? Secretas, dice, que tú no conoces. Y el día de hoy comenzamos esta serie con un tema de muy bueno. ¿Cuántos de nosotros honramos a nuestra mamá? ¿Cuántos de nosotros respetamos a nuestra mamá? Cada vez se le valora menos, ¿verdad? Cada vez se le respeta menos, cada vez se le da menos su lugar a la mamá. ¿Qué es honrar? Yo puse aquí, busqué algunos sinónimos, que es respetar, apreciar, premiar, condecorar, favorecer, enaltecer, ennoblecer, engrandecer, distinguir, galardonar. Antónimos de honrar: degradar, avergonzar, menospreciar y humillar. Y es que la sociedad ha cambiado tanto, ¿eh? Estamos viviendo unos tiempos donde el egoísmo es extremo, se ve en todos lados, ¿eh? En todos lados se ve el egoísmo extremo, desde la familia, muchas veces, ¿no? Somos egoístas con nuestra familia, con nuestra mamá. Nuestra mamá no es egoísta con nosotros, eso es más que claro, ¿eh? Pero nosotros como hijos somos egoístas. En la calle, por ejemplo, ahora sí que un ejemplo es egoístas que uno por uno y que agarran dos por, y a ver a qué hora pasa. Eso es egoísmo. Y hay muchas formas en las que la sociedad está cambiando tanto. ¿Cómo era antes el respeto hacia nuestra mamá? ¿Qué sucedía si nosotros no respetábamos? Había una educación y la palabra de Dios dice que Dios al que ama, disciplina, ¿no? Y corrige al que tiene por hijo. Entonces, las mamás antes tenían como que más para corregir, porque actualmente las leyes y toda la corriente de la sociedad, lo que la sociedad está haciendo, está transformando todo eso, ¿no? Antes una sola mirada de nuestra mamá nos controlaba, ¿sí? No tenía que decirnos nada. Nada más te volteaba a ver con una miradita clásica y tú ya agarrabas y guardabas silencio y te sentabas. Actualmente voltea a la mamá a ver al niño y el niño le echa más y no le importa, ¿eh? No le importa. Respetábamos a la mamá, si no, pues, luego terminaba zafándose el cable de la plancha, ¿verdad? O la chancla voladora, o la mano pesada. Fíjense que la mano de la mamá pesa mucho, aunque no tenga fuerza, pero pesa mucho. ¿Por qué? ¿Será porque tú, bueno, yo por ejemplo, a mí, en mi caso es muy chistoso porque mi mamá solamente me pegó una vez. Y fue una nalgada así que me pesó 3 toneladas. Porque fue el sentimiento de que mi madre me haya pegado. Mi papá me pegaba con todo, con poliducto, con cable, con vara, con todo. Pero no me dolía como esa nalgada que un día me dio mi mamá.
Esa sí me dolió. Y muchas veces tenemos muy poco aprecio con la mamá. ¿Cómo le llaman actualmente a su mamá? En la calle luego algunas personas. Inclusive la palabra, no sé, ruca, doña. Y les pierden el respeto totalmente a la mamá. Andamos en adicción y muchísimo peor, ¿verdad? Esos niños que la mamá les regaña o les pone un castigo, les pone una nalgada, ¿y qué le dice el niño? Te voy a demandar con el DIF. ¿Sí o no? Y es verdad. Es verdad, yo he platicado con maestras, yo les cuento que una de las cosas que se está haciendo últimamente en las escuelas es que la maestra no puede ya levantar al niño, no puede tocar al niño. ¿Por qué? Por la situación que está viviendo de cambios en las leyes. Es verdad, es prácticamente tienes que dejar que el niño se levante solo. Yo he platicado con mi prima maestra, con algunos amigos maestras, y inclusive no le puedes decir como corazón, mi amor, mi vida como maestro o maestra al niño. ¿Ya? ¿Sabían eso? Ya les están capacitando para que no hagan eso. Es tremendo, ¿no? Niños, ¿qué sucede si a un niño le quitan el celular? Les hacen un berrinche que le acaban dando el celular de nuevo, ¿sí o no? ¿Sí o no? O por ejemplo, ¿no? Los tiempos que estamos viviendo, pues la mamá trabaja, el papá trabaja, y una de las formas de mantener al niño ocupado es en el teléfono. Y así crece, ¿no? Niños que uno tiene que rogarles para que levanten su cama, para que hagan los quehaceres, y luego ni así los hacen, ¿verdad? No los hacen, ya no es absolutamente como antes. Y cuando crecen, esos niños se convierten en ¿qué? En niños irrespetuosos. Y de repente se enfrentan con la vida y se topan con pared. No saben hacer las cosas, no saben trabajar en la casa, no saben honrar a su mamá. La pregunta de hoy entonces, ¿honras a tu mamá? ¿Honras a tu mamá? Muchos ya no tenemos, ¿verdad? Algunos de nosotros ya no tenemos mamás. Y créanos que los que no tenemos mamá, quisiéramos volver unos solos instantes a poder tenerla enfrente para darle la honra que ella merece, para decirle lo que nosotros sentimos por ellos. Entonces, algunos más, pues no la conocieron, ¿verdad? Pero tú que la tienes, ¿la honras? Y la respuesta es muy fácil. No puede ser poquito, o sí podría ser poquito. La honro poquito o de vez en cuando. La respuesta es sí o no. La honra es sí o es no. Y pues mira, si yo le pregunto a las mamás, la mamá me va a decir, bueno, es que mi hijo sí me honra. Mi hijo sí tiene respeto por mí. Solamente desvió un poco su camino. Pero sí me honra. Y mamá, la verdad es que es sí o es no. Pero la mamá siempre piensa lo mejor de nosotros y siempre espera lo mejor de nosotros, a pesar de todo y contra todos. ¿Eh? Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, versión NTV todo, amigo, por favor. 1 Corintios 13, del 4 al 7. Y aquí la palabra de Dios nos describe cómo es el amor. Y vamos a ver. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Este último versículo para mí fue una cachetada para mí cuando lo vi, porque dije, esta fue mi mamá, estas son las mujeres que están en este lugar, porque no pierden la fe, porque siguen manteniendo esperanza, porque no se dan por vencidos, porque se mantienen firme a pesar de todo. ¿Por qué? Porque ese es el amor. ¿Y qué hacemos nosotros? Abusamos de eso. Nosotros como hijos abusamos de eso. Y sabes, honrar es un mandato que Dios te da. No es si quieres. Simplemente dice su palabra en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre y entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Fíjate que la honra
no depende de cómo es la persona, de cómo es tu papá, ¿sabías? Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. No quiere decir que si tú piensas que fue buen papá o buena mamá. No quiere decir que si fue consentidor contigo, o si te compraba cosas, o si te consentía, bueno, si consentía tus travesuras, sino simple y sencillamente la palabra de Dios dice, honra a tu madre. ¿Por qué será tan importante esto? Yo me imagino, ¿cómo podríamos nosotros honrar a Dios, que le recibimos por fe, no por vista, si no honramos a nuestra propia mamá, que nos cargó 9 meses en su vientre y que a lo largo de nuestra infancia ella sufrió cada cosa por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podríamos amar a un Dios que le recibimos por fe? Sería difícil pensar en eso, ¿no? Y sí, porque fue Dios el que puso a tu mamita para que tú nacieses en su vientre, ¿sabías? ¿O fue la cigüeña? No fue la cigüeña, fue el Señor. El Señor escogió a tu mamita para que tú nacieras. Dice su palabra ahí en Salmo 39, 13. Tú creaste las delicadas partes de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. A mí esto es una poesía para tu vida. Escúchalo bien. Si piensas que Dios no te ama, si piensas que Dios no tiene cuidado de ti, si piensas que no estabas en los planes de Dios o te sientes un hijo no deseado, cualquier cosa, ve lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Creó las delicadas partes internas de tu cuerpo en el vientre de tu mamá. O sea, que si en algún momento te sentiste tal vez un hijo no deseado o un hijo no amado, caray, el mismo Dios está formándote en el vientre de tu madre. Y le dice así, el salmista dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Mira, ve tus manos y dile, Señor, te quedó muy bien. Solamente que pienses lo contrario. Le quedé muy bien, Señor, gracias. Gracias porque hiciste eso. Si tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Así es que siéntete amado por Dios y siéntete con ese propósito que Dios te puso en el vientre de tu madre. Es algo hermoso el saberte amado de esa manera. Dios te formó en el vientre de tu mamita. Fuiste diseñado por Dios. Nada más y nada menos. Creado por Él. Fíjate muy bien. La calidad de la mamá, la calidad de madre nunca se pierde. La calidad de hijo tampoco se pierde. El problema es que la madre nunca se olvida del hijo y el hijo sí se olvida de la madre. Es la verdad, ¿eh? La calidad de la mamá jamás se perderá. Seas lo que seas, seas un delincuente, seas un drogadicto, seas lo que seas, tu mamá siempre te va a amar. Vimos en la televisión hace como un año una señora ahí afuera de un Oxxo en el DF que mataron a su hijo. Y llega la mamá atacada y dice, ay, ¿por qué le dispararon a mi hijo? Dice, si él solo salió a trabajar. ¿Sí o no? Y luego dice, él no le disparaba a nadie, ¿por qué le dispararon? Señora, traía una pistola en su mano, pero él no le disparaba a nadie. La mamá. Esa es una mamá, tú te pones a pensar y dices, ay señora, pero en su amor la mamá sigue conservando. Es como si se quedara atrapado desde el primer momento, en aquella vez en que el bebé agarró su dedito y de ahí atrapó y cautivó a su mamá para siempre. ¿Sí me entendieron? Creo que lo dije al revés. Donde sí, ¿verdad? Sí está bien. Donde la mamá, donde la mamá estaba a su dedito y el bebé la agarró y de ahí nunca más la mamá soltó al bebé. Sigue siendo el bebé para muchos de 30, 40, 50.
Seas como seas, la mamá te ama, pero el hijo muy pronto se olvida de todo lo que la mamá hizo por él. El hijo pronto se olvida de aquellas noches sin dormir. La vida de una mamá nunca vuelve a ser igual a partir que da luz, ¿verdad? Nunca. Bueno, desde cuando está embarazada, pero cuando da luz ya no vuelve a dormir igual. Hasta la fecha. Hay una frase que muchas mamás pronuncian cuando están aquí, dicen, ay, pastor, ahora por primera vez, después de que nació, vuelvo a dormir en paz, porque está aquí. ¿Sí o no? Una paz tremenda. Déjenlo 2 años, no se preocupe. A la mamá no le interesa el sufrimiento, no le interesa el dolor, no le interesa absolutamente nada, ¿no? Cuando los meten al centro de rehabilitación, yo siempre les digo, nosotros somos su última opción, ¿sí o no? Somos la última opción. Ustedes quisieran nunca separarse de ellos. Ustedes, cada vez que nosotros les decíamos que íbamos a poder, ustedes creían en nosotros. Y fuimos la última opción. Mira, a la mamá no le importa el dolor, no le importa el sacrificio, dice Juan 16:21. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Es por eso que una mamá da todo, ¿no? Un hijo representa sus sueños, sus ilusiones, un regalo de parte de Dios. Eso es lo que representa un hijo. Y nosotros como hijos, ¿qué hacemos? ¿Correspondemos? Ahora los veo muy calladitos. ¿Corresponden, mis hermanos? No, ¿verdad? ¿Sabes? Hoy voy a responder esa pregunta que te hice hace ratito. ¿Honras a la mamá? Como dice la chaviza, la neta en él. La verdad, no. No hemos honrado a nuestra madre. A mí me gusta, a nuestra madre, a mí me gusta mucho esta serie porque nos abre un poco el panorama de cómo deben de ser las cosas, ¿no? ¿Sabes qué debería de haber hecho una mamá con un hijo como yo, alcohólico? Nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 21:18. No se vayan a espantar, familia. Checa lo que dice Deuteronomio 21:18. Dice, supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres le dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco, este hijo nuestro es rebelde, este hijo nuestro se niega a obedecer, es glotón y es borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Es tremenda la palabra, ¿eh? Es Antiguo Testamento. Pero ¿cuándo nuestra mamá va a hacer algo así? No, al contrario, ¿verdad? ¿Y esto es por qué? Porque un hijo que está en adicción no honra a su madre. Simple y sencillamente. Pero nunca haría eso la mamá. Al contrario, ¿qué hace la mamá? Les voy a poner un ejemplo. Si están casadas y el niño hizo una fechoría en la escuela y va a llegar el papá, ¿y sabes qué le dice la mamá? No le digas a tu papá para que no. ¿Sí o no? Tapa, ¿no? Si cae en la barandilla, ya tiene el muchacho, el bebé tiene 34 años, y cae en la barandilla, ¿sabes qué hace la mamá? Aunque no tenga dinero, va y empeña la tele, si es que no ya la vendió el muchacho, para sacar al muchacho, ¿sí o no? Va y hace lo que sea en la barandilla. Si el niño pequeño de 40 años se queda sin trabajo, ¿qué es lo que hace la mamá? O más bien no busca trabajo. O más bien practica la de primera del Mexicano, capítulo 4, versículo 5. Busca trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo. ¿Qué es lo que hace la mamá? Le da dinero al bebé de 40 años para que el bebé no se frustre, para que traiga su lanita, ¿sí o no? Eso es lo que hace la mamá. Simplemente la mamá da todo lo que tiene y hasta lo que no tiene, ¿sí o no? Yo no veo zapatos rotos y de este lado sí veo zapatos medios. Híjole,
Acá todos limpiecitos. Ahí son Nike, Nike. Híjole. Y acá, de los de 150, la mamá da todo. Simple y sencillamente, ¿sí o no? Defienden a capa y espada al hijo como sea. Yo me acuerdo muy bien una historia de un día llegan y le llegan con un chisme a mi mamá y dicen, es que tu hijo es drogadicto. Y dicen las vecinas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Mi mamá la sacó, les dio una patada y lo echó para afuera. Dijo, mi hijo no es drogadicto, mi hijo. Y yo era drogadicto. Pero mi mamá, sáquense, señoras chismosas. ¿A quién protegía? Al hijo. Y así son, ¿sí o no? Mira lo que dice este versículo, Mateo 15:4, dice, honra a tu padre y a tu madre. Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o su madre tendrá que morir. Y dice, hable. Eso está fuertísimo, ¿no? O sea, a Dios le importa mucho la honra hacia el papá, hacia la mamá. Vamos a ver qué hizo Jesús en un momento, ¿no? En el mundo de las adicciones perdemos el respeto por todos, ¿sí o no? Por nuestra familia, nuestros hijos, por nosotros mismos perdemos el respeto, no respetamos nada, absolutamente nada, ni nosotros mismos nos importábamos, ni nosotros mismos nos amábamos, lo único que nos importaba era consumir, consumir, consumir. Y bueno, continuemos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Dice en Mateo 22:37, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? Nos dice en Efesios 6:2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Honrar a tu madre para que tengas una larga vida. Honrar a tu mamá para que te vaya bien. Sabes, es muy triste ver a mamás solas, a ver a mamás abandonadas. Yo les cuento una historia que ahí en miércoles, ahí tengo una óptica en Actopan, y en miércoles, el miércoles de plaza, y va un hijo, yo le calculo como de unos 45 años, y un poquito más, a sentar a su mamá a pedir limosna ahí todo el día. Todo el día. Ahí va y la sienta que pide limosna. Yo me pregunto a ustedes, ¿quién creen que se quede todo ese dinero? No creo que la mamá. La mamá soporta todo por ese hijo. Pero el hijo es el que deshonra a esa mamá. Mamás que les decía hace ratito, ¿no? El chabelote no trabaja y entonces ellas le dan dinero, ¿no? No estoy hablando de nadie. Ellas le dan dinero y no conforme de eso, ¿qué creen? Que el chabelote se enamora. Y entonces lleva a la mujer a vivir a la casa. Y ahora la mamá tiene que pagar los gastos del chabelote y de la chimoltrufia. Y no conforme a eso, después nace el nene consentido. ¿Sí o no? ¿Y quién paga todo? La mamá. Muchísimas familias así, ¿eh? No quiero hablar de política, pero ¿por qué tuvo tanto éxito López Obrador? Porque dignificó a las personas ancianas, mamás y papás. Lo que los hijos no hacen, lo hizo, ¿sí o no? Y por eso tú te encuentras a abuelitas súper agradecidas con ella, con él. ¿Por qué? Porque antes no tenían ni un solo centavo. Y el día de hoy por lo menos tienen su dinerito. Por eso tuvo mucho éxito López Obrador, porque hizo en parte lo que a los hijos nos corresponde, honrar a la mamá. Proverbios 23:22, por favor, dice, escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. ¿Y ahora qué pasó? Amén. En otras versiones dicen, no menosprecies, no menosprecies. Vamos a buscar aquí. A mí me da mucha pena los 10 de mayo,
Ahorita viene el 10 de mayo, el próximo domingo, ¿verdad? Y cuando hacen comidas para el Día de las Mamás, vamos a festejar a la mamá, sí. ¿Quién cocina? ¿Quién hace la comida? La mamá. Y la nuera floja todavía dice, no que cocine tu mamá porque ella cocina muy rico, no sea floja y póngase a ayudar. ¿Sí o no? ¿Y quién paga la comida? ¿O me equivoco? A lo mejor nada más pasaba en mis rumbos. Y lo otro, ¿no? Llega el hijo, mamá, te traje tu regalo y lo abre, una licuadora para que le sigas chambeando. Vas bien, ¿sí o no? ¿Sabes qué sería más hermoso? No sé, ¿a poco no? Unos agarras así de sorpresa y le dices a tu mamá, mamá, súbete al carro, vámonos. Pasas a la tienda, te compras jamón, te compras queso, pan Bimbo y se van al campo, ¿sí o no? Y disfrutan ahí juntos. Yo creo que eso sería más bonito, ¿sí o no? Estarías conviviendo con ella. ¿Sabes? A tu mamá, aunque le digas cada tontería, está así, mira a tu mamá, escuchándote. En serio. Cada logro que tú haces, por más pequeño que sea, lo aplaude como no tienes idea. ¿Qué pasó el pasado domingo en el festival? ¿Quiénes? Las mamás de los que bailaron. ¿Aquí hay alguna mamá de los muchachos que bailaron? ¿Sí? No estábamos orgullosos de nuestro muchacho. Si nosotros como pastores nos da un gustazo verlos así, divertirse bien y ya no con drogas, ¿verdad? O imagínense la mamá. Y orgullosos de él. Así es la mamá, ¿no? Vamos, dice Proverbios 15:20, los hijos sensatos traen alegría a su padre y los hijos necios desprecian a su madre. Yo te voy a decir algo, ya no seas necio. No quiero comenzar todavía a regañarlos, pero ya no seas necio. En algún momento te darás cuenta de lo que pierdes si no lo has perdido. Dice, había un caso por ahí que me gusta contar ahí mucho en la palabra de Dios en Primera de Reyes 3. Todavía no te voy a decir qué versículo porque no quiero que lo pongas. En Primera de Reyes 3, la primera decisión que hizo Salomón después de recibir sabiduría de parte de Dios. Y es que se presentan dos mujeres de la vida galante que estaban embarazadas, ¿no? Y entonces las dos están embarazadas y cuenta que una da luz y a los 3 días da luz la otra. Una era como buena y una era como mala. Y entonces están creciendo los niños juntos los primeros días, de repente la mala se acuesta sobre su hijo y se muere. Entonces sucede que esa después dice, no, mi hijo es el que vive, no, mi hijo es el que muere. Entonces no, mi hijo es el que vive, estaban peleándose. Y entonces llevan este caso ante Salomón. Y Salomón dice, bueno, ya. Estaba una alegando una cosa, estaba alegando la otra, y dice Salomón, pártanlos. Tráiganse una espada y pártanlos. Y ahora sí quiero que vayamos a Primera de Reyes 3:26. Fíjate nada más el amor de una mamá. Dice, entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó, oh no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten. En cambio, la otra mujer dijo, me parece bien. Así no será ni tuyo ni mío. Divídalo entre las dos. Parece una historia muy... Pero, ¿qué decisión tomó la mamá? Aunque sabía que ella iba a sufrir por la pérdida de ese hijo, ¿verdad? Pero quería que a él no le pasara nada, que él estuviera bien. Y la otra pues decía, sí, mátenlo. Sí. Y la mamá dice, no, prefiero sufrir que verlo sufrir a él, que verlo morir a él. Así es la mamá. Les voy a poner otro ejemplo. La mamá de Jocabet. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Jocabet? La mamá del canasto que se pone en el río. La mamá de Moisés, ¿no? Sucede que el pueblo se multiplicaba, dice ahí, que de repente vino un rey que no conocía a José el soñador. Y entonces el pueblo se multiplicaba,
el faraón les pone más trabajo. Antes le llevaban la paja, le llevaban las cosas para que hicieran los ladrillos, y después no, ahora que junten, o sea, hay que mantenerlos más ocupados. Y los tenían ocupados y seguía el pueblo multiplicándose y multiplicándose. Entonces de repente Faraón dijo, tuvo miedo el rey, ¿no? Tuvo miedo y dice, no, porque ya nos van a alcanzar en población, se van a multiplicar y al rato ellos nos van a dominar a nosotros. Entonces ordenó que las parteras mataran a los niños cuando nacían. Y entonces las parteras dicen que tenían gran temor de Dios y no lo hicieron. Entonces las parteras dicen, hey, es que cuando nosotros llegamos, las mujeres egipcias son muy robustas y ya dieron a luz. Entonces no les hemos podido matar porque ellas dan a luz solas prácticamente. Y entonces es cuando ordena el faraón que, ¿eh? Las mujeres hebreas, perdón, sí, cierto, perdón, las mujeres hebreas son muy robustas y todo. Y entonces es cuando ordena el faraón que echen todos al río. Y entonces la mamá de Moisés lo esconde un tiempecito y después lo echa al río, pero lo echa en una canastita que se llama Moisés. Mi papá se llamaba Moisés. Y lo echa en una canastita y ya. Y entonces hace toda una trama para que al final ella se quede a cuidar al niño. Le encuentra una princesa y se queda a cuidar al niño. Me encanta la historia porque ¿qué es lo que hace la mamá? Renuncia a su propia vida para cuidar a su hijo. Renuncia a todo lo demás y se va a cuidar a su hijo. Esa es la historia de muchas de ustedes, mamás. Renuncian a todo por cuidar a su hijo. El ejemplo de María. ¿Quién se quedó con Jesús al final? María. No le importó. Pero lo que más me asombra es que cuando llega el ángel y le dice a María, híjole, vas a tener un hijo. Y todo, ¿sabes? Es tremendo ese mensaje, ¿no? Pero cuando ella lo supo y todo, dijo sí. Tuvo una fe tremenda. Y a partir de ese día, inclusive no sabía cómo iba a reaccionar José después, ¿verdad? Pero a partir de ese día se dedicó a cuidar a Jesús. Y dice su palabra, ¿no? Que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Así es el amor de mamá. Y el otro ejemplo que tenemos aquí, el gran hombre de Dios, del que estábamos hablando hace ratito, Salomón. ¿Salomón de quién era hijo? De David y de Betsabé. Betsabé, pues su pasado no fue muy bueno, porque pues a causa de la situación con David, Urías fue muerto, ¿no? Entonces, Salomón era el rey. Él tuvo la concesión de hacer el templo, ¿verdad? Que ni su papá tuvo esa oportunidad, ¿no? Un hombre muy rico, un hombre con mucha sabiduría de parte de Dios, o sea, un hombre, puede decirse, el más importante de su época, ¿verdad? ¿Y sabes qué hacía Salomón cuando llegaba su mamá? Dice en Primera de Reyes 2:19. Entonces Betsabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de Adonías. El rey, fíjate lo que hizo Salomón. El rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella. Volvió a sentarse en su trono y ordenó que trajeran un trono para su madre y ella se sentó a la derecha del rey. Eso es honrar a tu mamá. Este gran rey honraba a su mamá. Yo creo que con nadie de los que se presentaba delante de él hacía eso. Y aparte, honrar sin fijarse en las virtudes de su mamá, porque a veces los hijos señalan a la mamá. Y Salomón no le recordó su pasado a Betsabé. Simple y sencillamente era su madre y tenía que honrarlo, aún con todo. ¿Y qué tal nuestro amado Jesús, verdad? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Al final, cuando ya iba a partir, en medio del dolor, ¿qué le dijo a Juan? He aquí tu madre y he aquí tu hijo. Eso fue cuando el Señor Jesús dejó encargada a su mamá con su amigo, con el discípulo
amado. En medio de ese dolor, Jesús se preocupó por su mamá. En medio de todo lo que estaba pasando. Y mira, te voy a decir algo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de que los niños se pierden una vez siempre? ¿Sí? Era una costumbre de antes de nuestros antepasados. Bueno, no tan viejitos, ¿verdad? Pero mi abuelita, mi mamá todavía lo creía, que todos los niños se tenían que perder una vez porque Jesús se perdió. No sé si lo han escuchado. Y entonces dicen, es que Jesús se perdió, por eso mi hijo lo perdí en el supermercado 20 minutos y no lo hallaba. Y viene de una historia en la Biblia, cuando Jesús se queda en el templo. Él estaba en la casa de su padre, ¿no? Él no tenía problema. Y sus papás se fueron, pensó que estaba en medio de toda la compañía porque habían ido a celebrar la Pascua. Pero de repente los papás se dan cuenta que no estaba y se regresan por él. Y quiero que escuches esto. Dice en Lucas 2:51. Ya cuando lo encuentran y todo, bueno, de Lucas, si quieres Lucas 2:50, por favor, para que veas la respuesta de Jesús. Se me hace que es 49. A ver si es ese. Ese. Pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Me encanta, porque Jesús sabía que estaba en el lugar correcto. ¿Eh? Pero bueno, vamos ahora sí al 51. Y dice, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Emmanuel, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Verbo, Él mismo, sujeto a sus padres. Pero esto me llama mucho la atención. Dice la palabra de Dios, y su madre guardó todas esas cosas en su corazón. ¿Por qué no dice y José y María? Y sus padres. Porque ¿sabes quién está más atenta a todo lo que sucede en el hijo? La mamá. Dice, y la mamá guardó todas esas cosas en el corazón. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿cómo está el corazón de tu mamá? ¿Cómo está el corazón de tu mamá? ¿Contento? Ay, mi hijo está en el centro de rehabilitación. ¿Sí? No, ¿verdad? ¿Triste? ¿Esperanzado? Yo creo que sí. ¿Cómo está el corazón de tu mamá? ¿Cómo tienes el corazón de tu mamá actualmente? Dice, honrar es obedecer, honrar es respetar, honrar es dignificar a tu madre, dar valor, honrar es cuidar a tu mamá. Dice, amor es solo una palabra hasta que alguien viene y le da un significado. Ese significado son ustedes. Ustedes le dieron significado a la vida de su madre. ¿Y qué han hecho este día de hoy? A mí cuando comparto esta y me dicen, cuando les pregunto, ¿honras a tu madre? Y dicen amén, me da un coraje. Porque no lo hemos hecho. Y tampoco es para que te tires al suelo en este momento y te sientas mal, sino es para que te levantes y para que aproveches el día de hoy el tiempo que tienes. Con tu mamá si todavía la tienes. ¿Cómo puedes honrar a tu mamá en este lugar? ¿Sabes qué preferiría más que un abrazo a tu mamá? Verte bien. Que aproveches el tiempo. Que te arrepientas genuinamente de estar destrozando la vida que ella te dio. Que te arrepientas genuinamente de destrozar los principios que ella inculcó en ti. Yo no creo, ¿quién de ustedes su mamá le dio la primera pipa? Levante la mano. Ninguno, ¿verdad? Nos dio amor. Arrepiéntete el día de hoy. Y comienza a honrar verdaderamente a tu madre. Limpia el día de hoy tu corazón. Tu mamá te va a querer como seas. Pero tu mamá no merece un corazón puerco, cochino, resentido, con odio, con falta de perdón. Tu mamá merece que le ames genuinamente.
Que no le ames con interés o por momentos. O por querer que te deje otros 200 de tiendita, vaya si le des una caricia. No seas hipócrita. Perdona que te lo diga así. Yo también fui adicto y también lo hice. No vayas y le des lata y le digas, déjame otro, necesito unos tenis, caray, los traes bien. Madres que toda la semana luchan por juntar lo que te traen, aunque no coman durante la semana bien. Pero a ti te traen chimbó, a ti te traen chicharrón, a ti te traen cosas buenas, te tienen en un buen lugar, no te tienen en un AA comiendo carne de oso, te tienen en un buen lugar porque te aman. La mejor forma de honrar a tu mamá es comenzar a ser un hijo que dé orgullo y no pena. Te lo digo de frente. ¿Cuántos de ustedes creen que su mamá se siente orgullosa cuando llega con su comadre y le dice, vengo de ver a mi hijo del centro de rehabilitación? No. Y te lo digo muy fuerte porque así comienza nuestra serie, confrontándote, para que te des cuenta lo que estás haciendo en tu vida. Parece, escúchame bien, parece que todos queremos ayudarte, menos tú. Todos queremos amarte, menos tú. Todos queremos que te respetes, menos tú. Por eso es necesario que Dios entre en tu corazón. Porque dice su palabra en 1 de Juan 4:8, que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si tú tienes un encuentro con Dios, Él va a hacer la obra en ti. Venimos de la calle, venimos destrozados, venimos muy mal. Hoy es tiempo de que te ames y que ames a la mujer que tienes por mamá, a la mujer que tienes por mamá de tus hijos también. Que ames a tu familia. Necesitas ser aquel hijo que el día de hoy dé tranquilidad, que dé paz. Un hijo que provea en su casa, que dé dinero, no problemas, que dé cariño, que cuando llegue a su casa sus hijos no se escondan y su mujer no viva harta y fastidiada de la vida por el hombre que le tocó o el hombre que escogió. Dice AA, deja los pantalones cortos, comienza a ser un hombre. Deja de ser un chabelote, deja de conmiserarte, deja de poner excusas, deja de lamerte las heridas como un gatito. ¿Cómo nace el gatito? Pobre de mí. ¿Y cómo le hace el hombre? Se levanta en fe, porque la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios dice que levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. La palabra de Dios dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que no es. La palabra de Dios, y te puedo decir todo el día de versículos y de promesas para ti, pero depende de ti. El miércoles decíamos un versículo de Job 8:7, ¿se acuerdan? Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. El día de hoy Dios te está capacitando aquí. El día de hoy Dios te está dando una oportunidad. Y hoy también quiero darle un mensaje a las mamás. Mamás, ¿les puedo hablar? Ustedes no les deben nada a ellos. No tienen por qué sentir culpa. No tienen por qué traer esas canastas llenas de culpa. Déjenlos vivir su proceso. Mamás,
El amor a veces nos hace daño. Te lo digo como adicto. El amor a veces nos hace daño porque no dejamos que ellos vivan las consecuencias. Porque nos consienten de más. Porque tan pronto el niño tiene, ay, es que no como bien, ay, allá ni comía afuera. No tengo zapatos, ay, si los vendían allá, los cambiaban por una dosis. Te lo digo como hijo adicto de lo que yo hice con mi mamá. Ustedes no le deben absolutamente nada. Basta ya de sufrimiento. Tienen que poner límites. Poner límites es hasta aquí. Porque ¿saben algo? No solamente la salud de ellos está deteriorando, también la de ustedes. No solamente la paz de ellos la perdieron, también ustedes. Codependientes. Y es tiempo de que ustedes se liberen de esa carga. Y ¿saben qué? Les tengo una noticia. Esa carga se la pueden dar a Dios. Dice su palabra, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Mi mamá hizo una oración que yo les comparto muchas veces, cuando empezaba apenas a recibir del Evangelio, y le dijo de la siguiente manera, es una oración solemne, una oración muy buena, una oración bien rebuscada, que le dijo así al Señor, de todo su corazón le dijo, Señor, yo los eché a perder, tú compónlos. No es broma, ¿eh? Y no es que ella me haya echado a perder, pero ella fue su manera de comunicarse y decirle a Dios, yo ya no puedo. ¿Y sabes qué, mamá? Donde terminan tus fuerzas, comienza el poder de Dios. Porque dice su palabra, dije el débil, fuerte soy. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú ya no puedes, comienzo yo, dice Dios. Cuando tus rodillas tocan el suelo, nosotros decimos, tocan el cielo. Pedid y se os dará. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Igual te puedo seguir dando versículos y promesas, pero es tiempo de que tú creas en Dios. Deja toda carga el día de hoy. Yo quiero invitarlos a que se pongan de pie. Quiero decirles que el sábado es la continuación de este tema, ¿eh? Este tema no termina aquí, por eso lo queremos dejar así un poquito cortado. Para que ustedes digan, el sábado sí vengo. Y vengan a recibir ese regalo. Porque van a tener un regalo el sábado, ¿eh? Van a tener un refrigerio, van a tener un descanso. ¿Qué más podemos decir, pastor? En verdad, el sábado van a salir las mamás aquí reconfortadas de su corazón, con esperanza, en verdad. Yo quiero ahí donde estés, ¿por qué no levantan sus manos así? Si quieren pueden levantar las dos, yo no la puedo levantar, pero para que le digas, Dios, el día de hoy te entrego mi familia. El día de hoy te entrego mis ilusiones, mis anhelos, mi sufrimiento también, Señor. Estoy cansado, dile mamá, estoy cansada. Pero yo sé que tú puedes hacer la obra en este muchacho. El día de hoy yo te entrego, dile el nombre de tu hijo. Yo te lo entrego totalmente, Señor. El día de hoy yo decido creer en ti. Yo decido creer en lo que tú estás haciendo en mi familia. Yo decido en creer en ese Dios que nos da paz, que sobrepasa todo entendimiento. Yo decido creer en aquel Dios que abre caminos donde no lo hay, ríos en la soledad. Yo decido creer en aquel Dios que abre los mares para salir de ese cautiverio en el que el enemigo nos tenía, a nuestra familia, Señor. El día de hoy yo decido, mi Dios, entregar por completo mi vida a ti, Señor. Y del lado de acá los muchachos, Padre, yo te pido perdón. Perdón porque no he honrado a mi mamá. Porque he sido un hijo de vergüenza. Porque he sido un hijo que solamente ha dado problemas. Padre, desde lo más profundo de mi corazón yo he querido cambiar, Señor. Pero lo he intentado en mis fuerzas, Dios. El día de hoy decido intentarlo en tu poder.
El día de hoy decido intentarlo en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu bondad. El día de hoy yo te pido perdón por no honrar a la mamá que tú me diste. El día de hoy yo te pido perdón por menospreciar a esta mujer, por robarle sus fuerzas con mi adicción, por robarle su alegría con mi adicción, por robarle, mi Dios, su paz con mi adicción, Señor. Pero yo sé que de ti, mi Dios, vendrá un nuevo comienzo. Yo sé que de ti vendrá una nueva historia, pero esta vez, esta historia será de victoria. Porque, Señor, el día de hoy todos juntos creemos que esta enfermedad no es para muerte, no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en mi familia. Te adoramos, Señor. Bendito eres, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.